Muy bien, estamos en este nuevo video tutorial de estadística descriptiva, ¿sí? ¿Qué nos dice acerca de la estadística descriptiva? Nos dice como una introducción histórica, la estadística se estructuró como disciplina científica en el siglo pasado, pero ya se conocía y se utilizaba en la antigüedad. Es decir, la estadística tiene su historia. En este documento también lo encuentran este documento en la plataforma, lo pueden analizar, lo pueden revisar tranquilamente. Aquí tenemos lo que es el concepto de variable estadística, tenemos lo que es cualitativa, ¿sí? Cualitativa tiene que ver con cualidades, algo que no se puede contabilizar. En cambio, lo que son variables cuantitativas se pueden contabilizar tranquilamente. Y en ese tipo de ejercicios o teoría nosotros encontramos los que son tablas de frecuencia. Profesor, esas tablas de frecuencia, aquí podemos encontrarlas. Y hay varios tipos de tablas de frecuencia. Por ejemplo, tenemos tablas de frecuencia con datos no agrupados. También tenemos tablas de frecuencia con datos agrupados. En este video vamos a enfocarnos en las tablas de frecuencia con datos no agrupados. Igualmente veremos después nuestro deber en forma de ejercicio, ¿sí? ¿Qué nos dice acerca de las tablas de frecuencia con datos no agrupados? ¿Qué nos dice? Dice, esta tabla está compuesta por las siguientes columnas. Ojo, una tabla de frecuencia está compuesta por las siguientes columnas. ¿Qué nos dice? Recordemos que las tablas de frecuencia están compuestas en columnas. Este es un ejemplo de tabla de frecuencia. Está en columnas. Acá tenemos otro ejemplo de tabla de frecuencia. Lo que está señalado de color azul, ¿sí? Son los títulos de cada columna. Por ejemplo, en esta columna está el color rojo, en esta columna está la frecuencia absoluta, en esta columna está la frecuencia acumulada, en esta otra columna que estoy señalando está la frecuencia relativa, en esta otra columna que estoy señalando está la frecuencia relativa acumulada. Profesor, ¿pero qué es cada una de ellas? Pues aquí tú puedes encontrar qué significa cada uno en esta teoría. ¿Qué nos dice? Valores de la variable. Ojo, los valores de la variable son los que corresponden a esta columna, ¿sí? En este caso tenemos color. Ese es el valor de cada variable. ¿Qué nos dice acerca del valor de cada variable? Nos dice lo siguiente. Valores de la variable son los diferentes valores que toma la variable en el estudio. Frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es la cantidad de veces que aparece el valor en el estudio. La sumatoria de las frecuencias absolutas es igual al número de datos. Frecuencia acumulada es el acumulado o suma de las frecuencias absolutas, indica cuántos datos se van contando hasta ese momento o cuántos datos se van reportando. Ojo, cada uno de estas definiciones ustedes las encuentran en su teoría, ¿sí? Entonces es más factible entender este tipo de ejercicios haciéndolos. Y para eso nosotros vamos a hacer o vamos a explicar este ejercicio que tenemos también en nuestro deber, ¿sí? Este ejemplo 2 que les voy a mostrar también está en nuestro deber. Así es que mucha atención con este ejercicio que es el mismo que está en nuestro deber, que luego habrá que subirlo, ¿verdad? ¿Qué nos dice acá? Nos dice, en una tienda de autos se registra la cantidad de autos Toyota vendidos en cada día del mes de septiembre, ¿verdad? Entonces recordemos que por lo general un mes tiene 30 días. Entonces acá toman como referencia que el mes tiene 30 días. Entonces aquí nosotros podemos ver el número de vehículos vendidos en cada día del mes. Todos estos datos representan un mes. Todos estos datos representan a un mes. ¿Sí? Cada número indica la cantidad de vehículos que se vendió en ese día. Por ejemplo, en este día 1 vemos que se vendió 0 vehículos. En el día 2 vemos que se vendió un vehículo. En el día 3 vemos que se vendieron 2 vehículos. En el día 4 vemos que se vendió un vehículo. En el día 5 vemos que se vendió 2 vehículos. En el día 6 vemos que se vendió 0 vehículos, ¿verdad? Entonces, aquí está la cantidad de vehículos que se vendió cada día. Por ejemplo, vemos que en algunos días no se vendió ni un vehículo, ¿verdad? ¿Qué más nos dice? Con los datos obtenidos, elaborar una tabla de frecuencia. Es decir, con estos datos que nosotros tenemos,
que son 30, ¿sí? Aquí hay 30 datos, si te pones a contar, aquí hay 30 datos. Con estos datos nosotros tenemos que elaborar una tabla de frecuencia, ¿sí? Entonces vamos a elaborar. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es rotular. Ojo, en el deber tú ya tienes los rótulos: autos vendidos, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada, frecuencia porcentual acumulada. Estos rótulos, ¿sí? Tú ya los tienes en tu deber, ¿sí? Lo que no tienes en tu deber son estos datos que estoy señalando. Eso no tienes en tu deber. Entonces, vamos a ir señalando. Vamos a ver los datos. Los datos tenemos como mínimo número, tenemos el 0, ¿verdad? Como mínimo número nosotros tenemos el 0. Como máximo número, ¿a cuál nosotros tenemos acá? Al 4, ¿te das cuenta? Entonces los datos, ¿sí? Los datos en la parte de autos vendidos van a ir del 0, 1, 2, 3 y 4, porque como mínimo número tenemos el 0, como máximo número tenemos el 4, ¿sí? Recordemos que en un día se vendían 0 autos, en otro día mínimo un auto, en otro día se vendían 2 autos, en otro día 3 autos, y de buena suerte en un día se vendían 4 autos, ¿verdad? Ahí está. Estos son los valores, ¿sí? La cantidad de autos que se vendía en cierto día. Entonces, se va a ir llenando. Se va a ir llenando esto. Ojo. En la columna de frecuencia absoluta, en esta columna de frecuencia absoluta, se debe de llenar las veces que se repite este 0. Por ejemplo, ojo, acá tenemos que contabilizar cuántas veces se repite el 0. Vemos que se repite una vez, acá 2 veces, acá 3 veces, acá 4 veces, acá se repite 5 veces, acá 6 veces, acá 7 veces y acá 8 veces. Ahí está. ¿Cuántas veces se repite el 0 en esta cantidad de datos? Pues el 0 se repite en esta cantidad de datos pues 8 veces. Por eso que al frente del 0 está el 8. Ojo, frecuencia absoluta quiere decir cuántas veces este 0 se repite en la cantidad de datos que nosotros tenemos acá. Pues vemos que este 0 se repite pues 8 veces. Vamos a ver cuántas veces se repite el 1 en la cantidad de datos. Pues tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7. 7 veces se repite el 1 en esta cantidad de datos. Entonces, al frente del 1 va a estar el 7. ¿Por qué? Porque este 1 se repite 7 veces en ese grupo de datos. De eso trata la frecuencia absoluta, de contabilizar cuántas veces se repite este 1 y colocar acá el número, ¿verdad? En los datos que tenemos acá, en estos datos que tenemos, si nosotros nos podemos a contar, vemos que el 2 se repite 7 veces. El 3 se repite, este 3 se repite 5 veces y el 4 se repite 3 veces en la cantidad de datos que tenemos acá. Veamos si es cierto. 1, 2, 2, 3, 3, sí, 3 veces. 3 veces se repite el 4. ¿Coincide? Pues sí, ahí está. Muy bien, ¿cómo sacamos el total? Pues el total simplemente es sumar 8 más 7, pues me da 15. 15 más 7 me da 22. 22 más 5 me da 27. 27 más 3, pues me da 30. Ahí se consigue la cantidad de datos, ¿verdad? Ojo, para conseguir el total simplemente sumamos 8 más 7 más 7 más 5 más 3 y nos sale 30. Profesor, ¿cómo consigo la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada se consigue de la siguiente manera. Cogemos nuestro lápiz acá. Ojo, la frecuencia acumulada se consigue de la siguiente manera. Nosotros escribimos acá el 8. Escribimos el 8, perfecto. Profesor, el 8 lo copiamos, lo pasamos a limpio, ¿cierto? Pero ahora, profesor, ¿cómo conseguimos el 15? Al 15 lo conseguimos sumando en zigzag. Ojo, este 8 lo vamos a sumar con ese 7. 8 más 7, pues me da 15.
y ese 15 lo colocamos ahí al frente, sigue la flechita, ¿verdad? Repito, para encontrar la frecuencia acumulada simplemente a este 8 lo pasamos a limpio acá, ahí está el 8. Luego para encontrar este 15 sumamos en zigzag, este 8 lo sumamos más este 7. 8 más 7 pues me da 15, el 15 que está aquí, ¿sí? ¿Cómo encontramos el 22? Pues sumando 15 más 15 más 7, pues me da 22. Ahí está. 15 más 7 me da 22. 22 más 5 me da 27. 27 más 3 me da 30. Y así se consigue las respuestas de la columna de frecuencia acumulada, de esa forma, ¿verdad? Ahí está. Profesor, ¿y cómo encuentro los resultados de la frecuencia relativa? ¿Cómo yo puedo encontrar esos resultados de la frecuencia relativa? Ojo, para que tú puedas encontrar los resultados de la frecuencia relativa, debes de dividir. ¿Qué divido, profesor? Ojo, divides 8 dividido para 30, 8 dividido para 30, puedes utilizar tu calculadora. 8 dividido para 30 te da 0,267. 0,267 te da 8 dividido para 30. Es decir, que tenemos que dividir este 8, lo dividimos para el 30. 8 dividido para 30 me da este 0,27, ¿verdad? Profesor, ¿cómo consigo el 0,23? Pues tienes que dividir 7 dividido para 30, 7 dividido para 30, te da 0,23. Puedes usar tu calculadora para que lo pongas a prueba. 7 dividido para 30 te da 0,23. Es decir, que para conseguir los datos de esta columna, tienes que dividir este número, lo divides para el de acá, para el total. Ojo, 7 dividido para 30, 7 dividido para 30 te da este 0,23, ¿verdad? ¿Cómo consigo este 0,23? Lo mismo, tienes que dividir 7 dividido para 30, te da 0,23. 7 dividido para 30, ahí está, 7 dividido para 30 te da 0,23. Profesor, ¿cómo consigo este 0,67? Pues lo mismo, divides, tienes que dividir, coger tu calculadora, 5 dividido para 30 te da 0,167. Profesor, ¿cómo consigo este 0,100? Lo mismo, tienes que dividir 3 dividido para 30 y te da 0,100, ¿verdad? Profesor, ¿cómo consigo este 1? Pues para que te salga 1, pues simplemente tienes que sumar en columna. Sumas. Ojo, suma 0,267 más 0,233 más 0,233 más 0,167 más 0,100 y sumas todos esos decimales, los sumas y te va a dar 1. ¿Sí? Ahí está, te da 1. Muy bien, profesor. Ahora, ¿cómo consigo los datos de frecuencia relativa acumulada? Simplemente tienes que hacer lo siguiente. Ojo, tienes que hacer la suma en zigzag, nada más, la suma en zigzag, ¿sí? Ojo, tienes que hacer la suma en zigzag. 0,267 lo pasas a limpio. Luego, ¿cómo consigo este 0,500? Pues tienes que sumar en zigzag. Ojo, 0,267 más 0,233 te da 0,500. 0,500 más 0,233, lo sumas, te va a dar 0,733. 0,733 más 0,167 te da 0,900. 0,900 más 0,100 sumas y eso te da
te da 1, ¿verdad? Ahí tenemos los resultados de la frecuencia relativa acumulada. Profesor, ¿cómo encuentro la frecuencia porcentual? Pues simplemente para encontrar la frecuencia porcentual tienes que hacer lo siguiente, ojo. Para encontrar la frecuencia porcentual tienes que hacer lo siguiente. Muy bien, vamos acá para poder encontrar nuestra frecuencia porcentual. ¿Sí? Ojo, para encontrar la frecuencia porcentual simplemente tienes que multiplicar lo siguiente. Multiplicas 0,267 por 100 y te va a dar este resultado. Te va a dar este resultado, ¿sí? 0,267 por 100 te da 26,7%. 0,233 por 100 te va a dar 23,3%. Multiplicas 0,233 por 100 y te va a dar 23,3%. Multiplicas 0,167 por 100 y te va a dar este 16,7%. Multiplicas 0,100, multiplicas por 100 y te va a dar 10%. Sumas toda esta columna, la sumas en vertical y te va a dar 100%. Profesor, ¿cómo encuentro la frecuencia porcentual acumulada? Suma en zigzag. Pasas a limpio esto, luego sumas esta cantidad más esta otra cantidad y te va a dar 50%. Luego sumas 50% más 23,3% y te va a dar esta cantidad. Luego esta la sumas por esta, estamos haciendo en zigzag y te va a dar esta cantidad. Luego 90% lo sumas más este 10% y te va a dar el 100%. Ahí está, ¿sí? Y este es el deber que tú luego tienes que presentar y tienes que luego subir, ¿sí? Nos vemos en el próximo tutorial.